Bien, antes de empezar a programar, necesitamos eh, planificar cómo lo vamos a hacer. Y una forma de planificar es entender los tipos de datos que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en programación o en JavaScript o en cualquier lenguaje de programación hay diferentes formas de almacenar las estructuras de datos. Tenemos arrays, tenemos objetos, tenemos funciones. Las funciones, bueno, no son una forma de almacenar estructuras de datos, sino de procesar esos datos. Pero tenemos que entender cómo vamos a organizar esos datos, ya ponernos en modo base de datos. Entonces, para eso, primero vamos a hacer un análisis de qué tipos de datos vamos a tener en nuestra aplicación, ¿sí? La primera consideración que vamos a manejar es los tipos de datos. Entonces, tenemos el primer tipo de datos que le vamos a llamar tiles o podríamos llamarle también baldosas, dijimos, o azulejos. ¿Sí? ¿Ya? Ya, podemos llamarle azulejos. Tenemos este tipo de dato, que son las imágenes, y este tipo de dato em, no está solo, no tenemos solo a la imagen, sino que también tenemos la naturaleza de los bordes de la imagen, ¿ya? Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos que almacenar las imágenes, podemos poner a tener un array. Las imágenes puede ser un array, ¿no es cierto? Un array donde estén todas las imágenes, ¿sí? La uno, la 2, la 3. Podemos llamarles imagen A, B. Pero en términos matemáticos, en términos lógicos, esta imagen se va a llamar cero, esta imagen se va a llamar uno, esta imagen se va a llamar 2, 3 y 4. Porque al almacenarle un array, en el array, el primer elemento del array no es el uno o no tiene el índice uno, sino que tiene el índice cero, uno, 2. ¿Sí? Vamos a hacer un array de imágenes. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de dato? Lo que nosotros tenemos que mantener en mente es que cada imagen tiene cuatro bordes y estos bordes tienen las probabilidades de conectarse con el siguiente elemento. Entonces, si ustedes se fijan, en realidad tenemos solo dos tipos de borde. Un borde donde hay calle y un borde donde no hay calle. ¿Ya? Al borde sin calle le vamos a llamar borde cero. Podríamos llamarle también borde A, borde B, borde C, pero por un tema matemático de cómo se almacenan los datos es más coherente llamarle cero. Entonces, la imagen uno tiene los cuatro ceros en los cuatro bordes. Perdón, la imagen cero. Pero la imagen uno, que es la primera, tendrá un uno, 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 cero. La imagen 2 tendrá un cero, uno, uno, uno. Y la imagen 3 tendrá uno, uno, cero, uno. La imagen 4 tendrá un uno, cero, uno, uno. Perfecto. ¿Ya? Eso eh, para que funcione. Ahora, si ustedes se fijan, y esto es un tema interesante el momento que ustedes diseñen sus propios azulejos, es importante considerar lo siguiente. Déjenme ver si he estado grabando bien, si no para repetir, ya, si he estado grabando. Eh, si es que yo elimino el azulejo 4 y me quedo solo con estos 4 de aquí arriba, ¿sí? Me encuentro con un problema. Va a haber un punto, ¿ya? En que yo tenga un elemento así, acá tenga un elemento que podría ser así, y aquí vamos a tener la probabilidad de que yo tenga uno de estas condiciones. Entonces voy a hacer las calles de otro color. Vamos a hacer, esto es calle, 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 calle,
calle y este color es del espacio del azulejo. ¿Qué resulta? Que aquí, en este espacio, en esta baldosa, necesitaremos, eh, hay dos opciones para que existan aquí, dos opciones. Tenemos la opción 3 y la opción 4. Si es que yo borro la 4, solo me queda una opción, ¿ya? El problema se da si es que el algoritmo encuentra que esta baldosa de acá abajo tiene menos entropía y dibuja aquí un objeto. Y aquí nosotros podemos poner tanto la 3 como la 2, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos. ¿Qué pasa si pone la 3 y se cierra esto así? ¿Ya? La entropía de este elemento de aquí, aquí necesitamos sí o sí, no hay otra opción, no existe otra posibilidad de que aparezca esta ficha. Pero si yo no la incluí, si es que yo borré de mi algoritmo y dije, ah, no, voy a trabajar solo con estas cuatro imágenes, me vale. De repente esta imagen tiene entropía cero. Cero probabilidades de nada. En términos matemáticos ya no se aplicaría la lógica de la entropía, sino que se detiene nuestro algoritmo. Se detiene nuestro algoritmo porque no hay que poner ahí. No hay una imagen que solucione ese problema. Entonces, la variedad de las baldosas tiene que estar direccionada a resolver estas probabilidades de conexión. ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo aquí tengo otro grupo de baldosas y otro grupo de baldosas, que las de las que vamos a hablar después, pero que generan muchas opciones de conexión para solucionar los diferentes problemas que se puedan suscitar al momento de armarse el algoritmo. Por lo general, como se colapsa primero una, todas crecen a su alrededor de forma organizada, por lo general, y esto se da porque todas las cercanas a la primera van ganando entropía y entonces se van colapsando desde el centro concéntricamente. Eso podría garantizar ciertos procesos, es decir, no va a colapsarse una por aquí y luego se va a colapsar una por acá y se van a armar de forma que me genere algo aquí medio incómodo. Siempre van a ser hacia afuera, en fin. Eso para que tengan como consideración. Entonces, eso era un paréntesis que quería hacer. Voy a borrar todo esto de aquí. Porque lo dibujé todo en la misma capa. Ya, listo. Entonces, regresando a los tipos de datos. Nosotros tenemos que además de las imágenes, necesitamos almacenar estas reglas para cada una de las imágenes. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que mis imágenes son 5. Vamos a hacerlo. Ya tenemos la imagen 1, 2, 3 y 4. Perdón, 0, 1, 2, 3, 4. Son 5 imágenes, ¿no es cierto? 5 imágenes. Necesitamos hacer un array, otro array que sea de reglas. Disculpará mi letra, pero no estoy acostumbrado a escribir. Ya soy de esas generaciones que ya no escribe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas reglas voy a ponerlas de un array súper largo. Para cada imagen necesito almacenar 4 números, ¿sí? Y voy a comenzar contando desde arriba. ¿Por qué? Porque en CSS, cuando ustedes ponen los bordes en CSS o en la programación, generalmente se organizan los bordes en este orden. 1, 2, 3, 4. En el sentido de las manecillas del reloj, comenzando por arriba, por las 12 del día, y pasas a las 3, a las 6 de la tarde, 9 de la noche y fin. Entonces, vamos a empezar a contar desde arriba hacia la derecha. Entonces, vamos a necesitar un grupo. Dentro de este array vamos a meter otro array para cada uno de estos elementos. Vamos a hacerlo con este color. Y el primer array, que va a ser de la imagen número 0, tiene los números 0, 0, 0, 0. Ponemos una coma y podemos poner otro array. Esto se llama eh, array bidimensional. Entonces el siguiente tiene 1, 1, 1, 0 en ese orden. 1, 1, 1, 0. Y podemos poner el elemento 2 que tiene 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1.
Y el siguiente va a tener 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Y el último va a tener 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Y aquí podemos terminar el array. ¿Ya? Entonces vamos a tener un array de reglas y voy a hacer comentarios aquí en el código. Vamos a hacer un comentario para explicar que esta es la imagen 0, esta es la imagen 1, esta es la imagen 2, esta es la imagen 3 y esta es la imagen 4. ¿Por qué es importante que estén en el mismo orden en el que yo les ingreso? Por eso las imágenes las vamos a ir poniendo, nosotros les pusimos unos nombres, ¿no es cierto? Esto va a ser eh, tile 0.jpg y me aseguro que todas se llamen así, tile1.jpg, ¿ya? Entonces, si yo quiero incluir una nueva fila de imágenes, pum, simplemente les pongo tile 5, 6, 7, 8, 9. Agrego en este array de reglas la imagen 5 y veo qué reglas tiene. Va a tener las reglas, en esta imagen tendría las reglas 1, 0, 0, 1. Y simplemente agrego aquí otro elemento que diga 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Básicamente, voy agregando a este array y voy agregando las imágenes y pongo aquí el elemento 5 en el mismo array de imágenes. Listo. Entonces, eso por el lado de las baldosas. Por el lado de las baldosas tenemos esta estructura, estos tipos de datos, ¿ya? Y como son tipos de datos que van por grupos, lo que vamos a entender son estas estructuras de datos. Esta es una estructura de datos en la que yo tengo imágenes y reglas, ¿sí? Y están atados. Si tengo 12 imágenes, debo tener 12 reglas. Reglas para cada imagen. Y cada regla debe tener 4 números referentes a arriba, derecha, abajo, izquierda. En ese orden. Y entonces puedo controlar mis datos. Ahora, el otro tipo de dato que necesitamos, el otro tipo de estructuras de datos va a ser las celdas. ¿Por qué? Necesitamos que las celdas estén almacenadas para nosotros ir decidiendo o escogiendo esas celdas y dibujarlas de una retícula. Ahora, como yo voy a utilizar un for loop para navegar por estas celdas, supongamos que yo tengo una dimensión. Esta dimensión va a ser, no va a ser otra cosa que el número de celdas que tenemos en horizontal y el número de celdas que tenemos en vertical. ¿Ya? El índice de estas celdas lo vamos a contar con estos números grandes y el número de celdas lo vamos a contar con estos números pequeños. Entonces el número de celdas es de 4. Significa que esta retícula va a tener unas dimensiones. Uy, perdón. Chuta, esta letra mía es desastrosa. Vamos a dejarlo así. Ah, vamos a ponerle dimensiones. Bueno, sí, vamos a escribirlo. Me olvidé por un ratito cómo se hacía la S. Ya. Listo, dimensiones. Entonces, las dimensiones van a ser el número de elementos que conforman la retícula, pero el width podría ser, por ejemplo, 800 píxeles. Y si las dimensiones son 4, digamos, es un número de 4 baldosas en horizontal y en vertical, el ancho de cada baldosa, el ancho de cada celda, perdón, y luego va a ser de la baldosa, va a ser igual a 800 dividido para 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener aquí, esto nos va a dar igual a 200
y tenemos que esto es 200, 200, 200, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso para que vamos entendiendo aquí. Entonces, eh, el, el ancho y el alto de cada una de estas celdas va a ser igual al ancho de la pantalla dividido para la dimensión. Y la dimensión vamos a hacer una variable, perdón, no va a ser una variable, va a ser una constante que se llame dim. Vamos a entender que las constantes se escriben con mayúsculas porque son números que no van a variar mientras se ejecuta la aplicación. Entonces tenemos el primer tipo de dato, dim, y este dim nos va a servir para dividir nuestro canvas en alto y ancho para generar estas celdas. Primer dato. Segundo dato, las celdas las vamos a almacenar en un array. Las celdas van a ser un array de datos. Va a tener la celda 0, la celda 1, la celda 2 y así. ¿Ya? Cada celda, dentro de cada celda necesita los siguientes ítems internamente. Necesita, uno, un indicador si es que está colapsado o no. ¿Está colapsada o no? Vamos a necesitar una variable que va a ser un booleano que nos va a decir si está colapsada o no. Y el segundo dato que necesita cada celda son las posibilidades. Acuerdan que habíamos visto las probabilidades que tiene. Va a ir cambiando esto. Al inicio tiene 5, puede tener 3, luego puede tener 1 y luego puede colapsarse. ¿Sí? Esas probabilidades le vamos a, digamos, se va a llamar entropía. Se llama entropía. Pero vamos a utilizar un array de datos que le vamos a llamar opciones. ¿Ya? Y este array va a tener la cantidad de opciones. Por ejemplo, si es que yo tengo el número de baldosas, las baldosas tienen su índice 0, 1, 2, 3, 4, y por alguna razón yo puse aquí esta ficha y me toca escoger la de acá, ¿sí? La de acá va a tener las opciones la 2, la 3 y la 4. Entonces las opciones que vamos a almacenar van a ser la 2, la 3 y la 4. ¿Ya? Por ejemplo, para el número de opciones. ¿Ya? Entonces, cada celda vamos a almacenarle un array. Y cada uno de estos elementos va a tener las características de si se colapsa o no se colapsa. Para eso vamos a utilizar la siguiente estructura de datos. La estructura de datos que vamos a utilizar se llama objeto literal. Object literal. Entonces, object literal es una notación de la que vamos a hablar, una notación de JavaScript en la que yo tengo un objeto. Vamos a ponerle. Y este objeto va a almacenarse de la siguiente forma. Utilizamos las llaves para iniciar un objeto literal, ¿sí? Y adentro vamos a tener valores, perdón, nombres y valores específicos separados por comas. Y aquí la cosa se pone interesante. Por ejemplo, si yo quiero poner el estado, si es que está colapsado o no, pongo dos puntos y le pongo el valor asignado, es como una variable, es una variable. Vamos a ponerle false, como se hacía la F, false. Y al final ponemos una coma, eso es importante, la coma.
para separar el siguiente valor. El siguiente valor va a ser opciones. ¿Ya? Igual separamos con punto y coma y aquí vamos a tener las opciones. 1, 3, 4, por ejemplo. Y al final una coma. Esto lo cerramos con una llave y esto es un objeto literal. ¿En qué se diferencia el objeto literal de los otros objetos que habíamos visto que se escribía con clase? Se escribíamos class y luego poníamos el nombre del objeto y abríamos y cerrábamos estas llaves y aquí podríamos un constructor. ¿Se acuerdan que pusimos un constructor? ¿Ya? Ya. Y aquí poníamos texto. Esta clase se diferencia del objeto literal porque con la clase, recuerdan que la clase era como tener un plano de construcción de algún elemento. Ya, digamos que es un plano de una casa. Y a partir de este plano podía generar varias copias de este plano y hacer objetos casa. Entonces yo podía hacer varias casas con el mismo plano, pero cada casa posiblemente era distinta en algunas características. No todas tenían que ser iguales, es decir, habrán variantes y variables y constantes. Ya, y esta casa tiene chimenea. Entonces, a partir de este plano yo podría producir varias casas y así funcionan las clases en programación. Pero el objeto literal es solo este objeto y yo no es que utilizo esto para hacer copias, sino que es de este objeto. Y cuando altero los datos de este objeto, se alteran los datos de este mismo objeto. Este es un solo objeto único, es una pelota de playa, que si le cambio el color, se cambia el color. Si le cambio, si le agrego datos, se cambia datos y es el objeto único, no es que es parte de un plano, así, básicamente. Entonces, vamos a utilizar esta lógica de objeto literal porque cada una de estas celdas, ¿sí? Va a ser un objeto que tenga el estado de falso o verdadero y las opciones que tiene para colapsarse o no. ¿Cuáles son las opciones de las que dispone en el momento de colapsarse? Entonces, cuando nosotros almacenemos las celdas, ¿sí? Vamos a generar un objeto, no un objeto, sino una estructura de datos que se llame retícula. Podemos llamarle, a ver, retícula. En inglés le dicen grid. Podemos decirle grilla, pero hay gente que tiene problemas con esa palabra, así que le vamos a llamar retícula. ¿Ya? Y esta retícula, como estructura de datos, va a ser un array, ¿no es cierto? Pero dentro de cada array, dentro del array, perdón, va a haber un conjunto de objetos. Entonces, el primer objeto va a ser así, ¿no es cierto? Y ponemos el valor, ¿qué valor es el primero? Colapsado, perdón, dos puntos. Aquí no se pone un igual, sino se ponen dos puntos dentro de los objetos. El momento que yo abro estas llaves y empiezo a meter datos adentro, recuerden que esto no es una función porque no tiene estos paréntesis antes de las llaves. ¿Se acuerdan que nosotros ponemos if, ponemos paréntesis, un dato y ahí abrimos las llaves? Esto es una función, pero esto no es una función, sino que es solo en contenedor. Entonces, cuando escribimos los pares de valor con su nombre, es primero escribimos el nombre, dos puntos y luego el valor. Y aquí le ponemos, así no se hace, false, coma, y el siguiente opciones, y va a ser un array de datos, ¿no es cierto? Coma, se cierra el primer objeto, coma, y se abre el segundo objeto que también va a tener
eh, la característica de colapsado, que podría en cualquier momento volverse true. ¿Sí? Cuando lo colapsamos se va a convertir en true, ya vamos a ver ese control de estado, y también va a tener sus opciones en su array, con sus números separados por comas, y termina este objeto, y al final termina el array de objetos. ¿Ya? Entonces tendremos un array para las celdas, un array lineal. Y cuando dibujemos el array, ¿sí? Cuando escojamos dónde está ubicado este objeto, porque cada una de estas celdas, cada una de estas celdas de la retícula que tenemos, de esta retícula, esta es la retícula y se visualiza de esta forma, pero podemos almacenar las celdas de forma lineal, ¿sí? Esto va a ser un array, como les decía, de celdas que están almacenadas de forma lineal. Entonces, cuando nosotros hagamos un for loop para transitar estas opciones, ¿no es cierto? Vamos a utilizar la dimensión para hacer un for loop, ¿no es cierto? Podemos hacer un for que se multiplique las 4 veces, digamos, se repite este for loop, y dentro de ese for loop vamos a tener otro que se repita 4 veces. Estas van a ser las dimensiones en X, podrían ser primero en Y y luego en X, ¿ya? Para que por cada iteración del for loop nosotros accedamos a esta fila, primero este elemento, ¿no es cierto? Y luego el for loop por 4 en cada iteración. Vamos a acceder a cada una de las filas, pasa la siguiente iteración de las Y's, vamos para acá y iteramos por cada una de estos elementos con un for loop bidimensional. Entonces, cuando encontremos las coordenadas X y Y de una de las celdas, por ejemplo, si es que la celda está colapsada, pero nos preguntamos por cada una de las celdas si es que está colapsada, ¿cómo accedemos a las coordenadas, por ejemplo, de esta celda? ¿Sí? Si es que estamos en este for loop, no sabemos en qué posición está esta celda dentro del array. Y ahí es cuando se pone interesante. Como cada for loop se repite 4 veces, pero comienza con el 0, luego pasa al 1, luego pasa al 2, vamos a entender la fila 0 del for loop como esta fila 0. ¿Ya? Y vamos a entender la columna 0 cuando se pase al for loop de las X como la columna 0. ¿Estamos? Entonces, si yo estoy en las coordenadas X y Y, por ejemplo, 2, 2, significa que estoy en la columna 2, en la fila 2, aquí, justo aquí. ¿Cómo traduzco este número a una coordenada lineal? Porque esto no tiene columnas, sino que va desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La fórmula es la siguiente. La fórmula es x, que es la coordenada en x, que es 2, ¿sí? Más, ¿sí? La coordenada en y, aquí se pone la cosa interesante, la coordenada en y multiplicada, la coordenada en y, vamos a ponerlo esto en paréntesis, multiplicada por el ancho. Entonces recuerden que width, el ancho, es esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que aquí puse W dividido para D la dimensión? Entonces, el ancho va a ser esta dimensión de aquí, 4, ¿sí? Porque tenemos 4 elementos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo multiplique Y por 4, Y, que es 2, ¿no es cierto? Y es 2, 1, 2. Tengo que multiplicarla por 4 para que se llenen esta fila y esta fila de elementos. Entonces, si es que esto es 4 y 4, fíjense desde aquí, ah, empezamos con el 2, ¿no es cierto? El 2, este es el primer dato de X, ¿sí? Para llegar hasta acá tenemos que utilizar el 2 para multiplicar esta fila y esta fila para que se llene con números. Entonces, si es que el 4
es el ancho de la retícula. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es decir, multiplicamos el número de filas por el ancho de la retícula y a eso le sumamos este primer dato que es el 2. Entonces, tenemos 2 más 2 por 4. ¿Sí? Entonces, 2 por 4, 8 más 2, 10. Perdón, esto parece un 16. Entonces, tenemos que este elemento seleccionado es este elemento dentro, esta celda dentro del array, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo haga la iteración, cuando yo haga la iteración para navegar por la pantalla e identificar la posición en X y Y, lo que voy a utilizar es de esta ecuación, ¿sí? Para encontrar el índice dentro del array de celdas. Entonces, dentro del array de celdas puedo encontrar el índice y digo, ah, ya. Entonces, en esta posición está esta celda número 10. ¿Sí? Podemos contarlas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces tenemos que es la celda 10. Entonces esta ecuación de aquí la vamos a utilizar muchas veces para encontrar el índice del objeto colapsado, por así decirlo, y preguntarnos si es que está colapsado o no. Nos preguntamos si está colapsado, si es que sí. Entonces encontramos una imagen al azar y si es que no, pues ignoramos y esperamos a la siguiente iteración para determinar cuándo se colapsa y no se colapsa. Entonces, esta es más o menos la explicación de los tipos de datos que vamos a necesitar. Necesitamos almacenar las imágenes, necesitamos almacenar las reglas para cada una de las imágenes, necesitamos almacenar las celdas, porque podemos tener, ¿qué pasa si yo le aumento esto, la dimensión no le pongo 4 sino 40? Voy a tener 40 por 40, no sé, pues vayan a hacer ustedes los números de ahí, 1600 posibilidades, 1600 celdas, pero voy a seguir teniendo 5 imágenes. Entonces, la estructura de datos de las imágenes está atada a las reglas, ¿ya? Y las celdas son una estructura de imágenes aparte. Pero dentro de cada una de las celdas, tengo que las opciones dependen del número de imágenes. Al inicio, si yo tengo 5 imágenes, entonces debería tener 5 opciones por todas las celdas. Entonces hay una relación directa entre las celdas y las imágenes. Espero no haber sido muy abrumador con esto. Nos vemos en el próximo video.